Vamos a iniciar y sean bienvenidos a nuestra lección número 3. Vamos a hablar acerca de la identificación espiritual. Esta lección es muy importante porque es el fundamento de lo que la escritura enseña, el fundamento de lo que creemos y sobre todo es importante esta lección porque, bueno, nos ubica realmente en nuestra identidad espiritual. Si recordamos esa pregunta, ¿cuál es nuestra identificación espiritual? Pues aprendimos en ese momento, empezando a mostrar nuestro pecado, nosotros que somos miserables pecadores, que merecemos la muerte eterna. Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para salvarnos con su vida perfecta, con su sufrimiento, muerte y resurrección. Y esto es algo muy importante porque en verdad nos muestra eh, que nosotros no somos salvos por las cosas que hagamos o dejemos de hacer, sino que somos salvos por la gracia. Y hoy vamos a hablar un poco más acerca de esta, de esta enseñanza que la encontramos en la Escritura. Por esto, el tema que vamos a estudiar hoy es la justificación, cómo somos declarados justos, cómo somos declarados inocentes nosotros miserables pecadores, que es algo muy importante que nosotros necesitamos entender. Ángel, ¿cómo estás? ¿Ya pudiste abrir? Creo que sí, pastor, me escucha. Buenos días. Buenos días, sí, te escucho mucho mejor. ¿Cómo has estado? Y a pastor y a los compañeros, buenos días. Un bendecido Bien, día en el Señor para continuar claro, nuestro estudio. Muy amable, muy bien. pastor. A usted, me alegra escucharlo hoy muy bien. Hoy tiene muy buen audio. Y también tenemos a Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenos días, pastor. Aquí Qué bien, qué bueno, bueno verlo un hoy. día Espero que difícil, hayan tenido un difícil buen para fin de todos. semana. Claro que sí. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos con tu amor, con tu misericordia. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y gracias mil por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Permite, Señor, que el Espíritu Santo siempre nos mantenga en la gracia, nos mantenga unidos a este caminar y sobre todo permite, Padre Santo, que podamos seguir buscando y encontrando o tener ese fundamento de nuestra identidad espiritual que es muy importante para nuestras vidas, para nuestra salvación y para nuestra eternidad. Te pedimos también, Señor, por cada uno de mis amigos en Cristo que estamos aquí estudiando tu palabra. Oro por ellos, por sus familias, por nuestras familias. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo lleno de tribulaciones, en un mundo donde las familias a veces podemos pasar momentos difíciles y te pido para que seas tú dándonos la sabiduría, que podamos poder seguir creciendo juntos en la fe. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tres propósitos vamos a tener para nuestra lección de hoy y el primero, pues vamos a ir a la evidencia interna que es la Biblia para que podamos hablar acerca que la justificación es 100% obra de Dios. Eso es muy importante. Como la justificación es 100% obra de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos acerca de esto, porque realmente lo que trae muchas diferencias entre algunas denominaciones es el papel de las obras. Siempre que nosotros estamos estudiando, pues las obras es lo que trae algunas diferencias. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder ver ese tema de las obras por la Biblia abierta? También, como hemos estado analizando, y se acuerdan la primera lección, ¿cuáles son las tres grandes ramas del cristianismo? Hablamos que era la Iglesia Católica Romana, la Iglesia
protestante o reformada, y estamos nosotros como tercera, la iglesia luterana. Pero vamos a identificar esas diferencias en cuanto a la justificación. Ahora, aquí les voy a dar un dato que tengan muy en cuenta. Lastimosamente, usted sabe que donde está el hombre está el pecado. Donde estamos nosotros los seres humanos está el pecado. Lamentablemente, no todos los luteranos estamos caminando juntos. En el mundo luterano hay tres grandes grupos. Por eso ustedes, si están buscando información sobre su país, en su país sobre los luteranos o de la iglesia luterana, ustedes se van a encontrar que en ese país hay dos ramas del luteranismo, hay una o pueden haber las tres o puede haber una. Entonces, uno es lo que se llama la Federación Luterana Mundial. La Federación Luterana Mundial, nosotros no tenemos compañerismo con ellos, sencillamente por cómo ellos enseñan la doctrina. No hay un control de la doctrina. Ustedes pueden encontrar allá pastores que no creen en la resurrección de Cristo. Eso es muy, muy triste. O pueden encontrar pastores que digan que Jesús nunca caminó sobre las aguas. Y eso es algo pues que da tristeza a uno poder hablar de estas cosas. El otro es el Sínodo de Missouri. No tenemos compañerismo con ellos, porque hay un pensamiento que a veces trae mucho daño a la iglesia y es que sin un pastor no hay una iglesia. Y a veces pueden mirar como tipos de relaciones o compañerismo con otras iglesias, que eso no enseña la Biblia. Y estamos nosotros que somos la CEL, CELC, CELC, la CEL, y allí es donde estamos los luteranos confesionales, que somos más diferentes. Entonces, los luteranos confesionales, allí está el sínodo de Wisconsin, que es el que realmente está detrás de todo este ministerio de Academia Cristo. También allí pertenece el sínodo para el cual yo trabajo, que es Iglesia Cristo Wales Internacional. ¿Por qué la sigla Wales? Porque tenemos compañerismo con Wisconsin, con el sínodo, y estamos en los 5 continentes. Entonces, por ejemplo, en Colombia habemos presencia de los dos, de, de la CEL, y tenemos presencia de la Federación Luterana Mundial, como para que tengan la idea. Gonzalo, que es de Venezuela, allá Missouri, por mucho tiempo tuvo mucha presencia. Después de que pasó lo que ha sucedido, pues ha menguado. Y entonces son cosas que va a pasar. Entonces esto es una pequeña información para que ustedes sepan, para que después no nos vaya a pasar, pastor. Por ahí vimos una mujer tatuada totalmente y es luterana. ¿Qué pasa? Esto, que es, que es una pastora, algo así. Bueno, no vamos a hablar de los tatuajes, pero el punto es que ustedes puedan identificar también un poco nosotros. Y también dentro de esto, recuerden que nosotros no llamamos a ninguno de ustedes para pedir información privada o información o contraseñas o números. Hay que tener por eso muy en cuenta. Buenos días, Jonathan, bienvenido. Buen día, profesor. Mil disculpas la tardanza. Por cuestión laboral, llegué despeinado en la foto, pero llegué. Bien, eso está bien, hermano. Bienvenidos. Y hoy vamos a aprender, porque ustedes saben que la doctrina se expresa, la doctrina se habla. Hoy vamos a hablar de la justificación, lógicamente, y vamos a aprender qué es, cómo nos enseña la Biblia, pero esa justificación está en dos sentidos, que lo podemos ver en la escritura, la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar cuando estamos leyendo la escritura, y también les hemos estado hablando de una doctrina que usamos mucho nosotros como luteranos confesionales para estudiar la Biblia, para enseñar la Biblia, meditar la Biblia, que se llama la ley
y el Evangelio. Entonces, la doctrina de la ley, pues muestra nuestro pecado, como lo vamos a ver en unos versículos bíblicos. La doctrina de la ley muestra que merecemos la muerte eterna por nuestro pecado, pero también encontramos el Evangelio, todo lo que Cristo hizo por nosotros, su doble sustitución, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección. Jonathan. Profesor, no, le quería preguntar, ¿qué sería la justificación Objetivo. justificativa, objetiva y subjetiva? Sí, vamos a estudiarlo en esta lección. Dale, ya al final vamos a concluir para poder tener Perfecto. claro los contextos. Muy bien, ahora tenemos esta doctrina, sobre todo quien escribe este término, pues es San Pablo. Y cuando estamos hablando de la justificación, lo primero que viene a nuestra mente es que es la doctrina central de la Escritura. Esta palabra es tomada de un tribunal romano, donde está el acusado, está el juez va a tomar su martillo y va a dar el dictamen contra el acusado. Y mientras que estamos hablando de esto, pues, ¿quién es el juez? Es Dios. ¿Quiénes son los acusados? Usted y yo. ¿Cuál es nuestra culpa o por qué somos señalados? Por nuestro pecado, porque no hacemos la perfecta voluntad de Dios, porque no vivimos en obediencia a Dios, porque no podemos cumplir ningún mandamiento que Dios ha plasmado en la Escritura. Según esto y el estudio que ustedes han hecho con el video y con los textos bíblicos que se compartieron, quiero escucharlos. ¿Qué significa el término bíblico justificación? ¿Quién desea participar? Pastor, buenos días. Sí, Ángel, tienes la palabra. Antes de contestarle esta pregunta, por favor, en relación a la iglesia anteriormente que hablaba usted, ¿por qué se adopta un nombre de una persona humana como iglesia luterana? Muy ¿No bien. le parece que es un poco contradictorio indicar que la iglesia es única del Señor? Entonces Sí, acá se adopta un nombre, ¿no? sí. Entonces, Me gusta a esa lo mejor pregunta. no eran anabaptistas ustedes, Sí, no iniciaron como anabaptistas. sí, Rogaría y después le contesto esta pregunta. claro que sí. Pues los anabaptistas son aquellos que niegan el bautismo y pues nosotros nunca hemos negado el bautismo. Creemos aún en el bautismo de infantes, ¿cierto? Y segundo, pues nos quedamos con este apellido de luteranos por en la época de la Reforma. Fue la manera en que despectivamente el catolicismo romano empezó a llamar a los que estaban escuchando y siguiendo a Lutero, ¿sí? Esos luteranos. Por eso usted puede notar que usamos el término Academia Cristo, que es nuestra forma de llegar a las personas para enseñar la doctrina. Y también, no sé cuántos cursos llevas, Ángel, y podrás notar que hablamos más de Cristo que de cualquier otra persona, ¿cierto? Siempre estamos enfocados en Cristo, en lo que la Escritura nos enseña. Y a veces hay apellidos que son difíciles de quitar. Yo le pongo el ejemplo para nosotros los colombianos, el término de mafioso, narcotraficantes, ustedes saben que es muy difícil de quitar. Cuando uno viaja, seguro que alguna cosa nos encontramos todavía después de tantos años. Pero el punto es que puedas ver de cuál es la enseñanza que damos. No es la enseñanza de Pastor, un hombre, sino lo que sí. enseña la Biblia. Entonces, si vamos en esa línea, usted sabe que Lutero no era el apellido Lutero, él tenía otro apellido, era Luder. Lo que pasa, Entonces, Luder, también, sí, en el alemán, y es traducción, es traducción, así es. es Entonces, con esa traducción. aclaración, paso a contestarle la pregunta. Yo Claro entiendo que sí. como justificación
que fuimos declarados inocentes de toda culpabilidad en relación al pecado. En ese concepto le tengo yo la justificación. Agradecido, pastor. Excelente concepto, muy bien. Entonces, ¿alguien más? Excelente, estás muy bien, Ángel. ¿Alguien más quiere participar? Jason. Profe, bueno, ¿qué significa o de dónde viene el término bíblico justificación? El término bíblico justificación viene de Dios. Yo estaba buscando, bueno, en la investigación, en la tarea que uno se pone en investigar, la justificación prácticamente viene siendo para los justos, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que se arrepienten verdaderamente. eh, Ese es un don que viene por la parte del Altísimo, de Dios. Yo, yo como pecador, prácticamente eh, si yo, o sea, ¿cómo le explico? Si yo soy consciente de mis pecados, los confieso a Dios, obviamente, ahí viene el término para nosotros la justificación. En este momento prácticamente se dice que es un regalo de Dios recibido por la fe que declara a los creyentes justos ante Él a través del sacrificio de Jesucristo, abriendo el camino a la salvación y la vida eterna. O sea, lo que nos dice la Biblia es que la justificación viene de Dios o no sé si estoy equivocado. Gracias, profe. Sí, muy bien, sí, viene de Dios. Muy bien, Zuli. Buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. Quisiera mencionar algo con respecto a la pregunta. Eh, Tengo acá la anotación. Dice que según Romanos 3, versículos 19 y 28, Efesios 2, 8 al 10 y Gálatas 2, 15 al 16, la justificación se logra por la fe en Jesucristo y no por obras o méritos humanos. Eso quería compartir porque ya los hermanos mencionaron de que la justificación es un término bíblico que se refiere a la declaración de Dios de que una persona es justa y aceptable ante Él. Bueno, eso es lo que mencionaron ya nuestros hermanos. Gracias. Muy buenas respuestas. Y estamos en la misma línea, ¿cierto? Entonces, recuerden una vez más que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usó este término legal que usaba el Imperio Romano, que usaban en las cortes romanas. Entonces, se declara justo, se declara inocente. Si nosotros podemos ver cómo Pablo escribe un ejemplo a los corintios, cómo los llama santificados, o sea, los santos. Y recuerden este punto, pues, ¿quién es el juez? El juez es Dios y Él nos va a juzgar de acuerdo a qué? A sus mandamientos. Esos mandamientos que Él dio, que no son negociables y podemos ver esos 10 mandamientos muy importantes para nuestra relación con Dios. Pero ¿qué muestran esos mandamientos? Que usted y yo somos culpables. ¿Y por qué somos culpables? Porque al no dar en el blanco, porque la palabra pecado significa no dar en el blanco, pues merecemos el justo castigo de Dios. Entonces, ¿cómo nos declara Dios a nosotros miserables pecadores que merecemos la muerte eterna por no ser fieles a Dios, ni a su palabra, ni a sus mandamientos? Pues Él nos declara inocentes, Él nos declara justos, pero ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros hablamos de la doble sustitución. ¿Cuál es la doble sustitución? Usted y yo no cumplimos ningún mandamiento. Dios dice que los cumplamos perfectamente, no lo hacemos. Jesucristo cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Cada vez que ustedes lean una historia de Jesús, Él está cumpliendo allí algún mandamiento, está mostrando que es el Mesías, que es el Cristo. Para,
poner algún ejemplo, muchos de los milagros que él hizo, pues no solamente mostró de que él es el Dios, de que él con su poder, pues una forma que mostró destruir las obras del diablo, sino que también al ayudar a la vida de esa persona, cumplió el quinto mandamiento perfectamente por nosotros. Y eso es muy importante que nosotros aprendamos a identificar en los evangelios todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que llamamos la obediencia activa de Cristo, cómo cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. La obediencia pasiva es su sufrimiento, su muerte, que Él vivió por amor a usted, por amor a mí, para que hoy seamos justificados, seamos perdonados. Por eso Jesús ganó esa justificación. Él hizo la obra y eso hay que tenerlo en cuenta. Él la hizo una vez y esa obra quedó completa. A la obra de Jesús no hay que agregarle nada. Por eso lo que hablábamos en la introducción, vemos un problema, el problema siempre de las obras. Muchas veces cuando estamos hablando de que somos justificados por la fe, muchos dicen, entonces es muy fácil vivir como ustedes viven. Pero ¿por qué dicen esto? Porque no hay un conocimiento en cuanto a los tres propósitos de la ley. Y cuando hablamos de la ley, otra vez es la doctrina que muestra nuestro pecado. La ley la podemos usar como espejo. ¿Y cómo se usa la ley como espejo? Espejo muestra mi pecado. La ley como freno es la manera en que Dios, Él controla todo lo que pasa en el mundo. Ahora, Cristo cumplió ese mandamiento por nosotros. Él pagó en la cruz por no ser fieles a Él. ¿Y cómo vamos a vivir? Usando la ley como guía. Y para usar la ley como guía necesitamos estar conectados con el Evangelio. Entonces, ese es el orden de las obras. ¿Por qué vivimos diferentes? Por lo que Cristo hizo por nosotros en amor y agradecimiento a Dios. Pongo un ejemplo. Sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Jesús dice que aunque veamos a otra persona y la deseemos o la codiciemos, ya hemos pecado contra el sexto mandamiento. Entonces, como espejo, muestra ese pecado en nosotros. Hemos pecado. Como freno, pues Dios dice, no cometerás adulterio. Es la manera en que Dios quiere que vivamos. Todos los que estamos acá de un modo a otro hemos cometido adulterio. Porque otra vez, como le enseñó Jesús en el Sermón del Monte, aún con nuestros pensamientos. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús, como la dice la carta a los Hebreos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él cumplió el sexto mandamiento también honrando el matrimonio. ¿Cuántas veces le preguntaron aún los saduceos, los fariseos en cuanto a el permiso de dar la carta de divorcio y qué contestó Jesús? Honrando el matrimonio. Al principio no fue así. Eso está en San Mateo 19, un ejemplo de esto. Dios en el principio creó hombre y mujer y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Allí Jesús con esas palabras está cumpliendo el sexto mandamiento por usted y por mí perfectamente. Y él fue a la cruz y pagó por esos pecados de nuestra falta de dominio propio, nuestros pecados de la carne. Ahora que hemos sido perdonados, ¿cómo vamos a vivir? En amor y agradecimiento a Dios, entonces los que somos casados vamos a cuidar nuestros matrimonios, los que son solteros van a llevar una vida pues casta, porque la voluntad de Dios es que solamente la vida sexual es dentro del matrimonio. Entonces, ese es el papel de las obras y ese es el orden que hay que darle según lo que nos enseña la Escritura. Por esto, en Cristo, nosotros somos no culpables. ¿Cómo nos ve el Padre en el cielo en ese momento? Mire qué cosa tan hermosa. Nos ve justos, nos ve inocentes, nos ve no culpables. ¿Y todo por quién? Todo por la obra de Jesús.
¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ángel. Pastor, siguiendo con la línea, dice, como observación, le quisiera leer Santiago 2, 14, 15. Y el título en la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. El versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿cómo entender esto de las obras? Aquí dice, la fe sin obras es muerta. Y Así nosotros es. sabemos y comprendemos que todo el trabajo 100% es del Señor. Una explicación como observación para continuar, pastor. Gracias, Ángel, por esa pregunta. Y, y es muy importante porque volvemos al tema de que hay cristianos que pueden decir, Cristo hizo todo por mí y soy perdonado por la gracia, pero su vida no cambia. Continúo, yendo en esa línea, el ejemplo que pone Santiago, su vida sigue siendo con egoísmo. No nos preocupamos por la vida de los demás. Pero, ¿qué aprendemos a ser justificados? Que esa es la fe que habla allí, que es la fe salvífica, la fe por la cual sí somos perdonados, que en amor y agradecimiento a Dios, nuestra fe va a ser obras. En ese caso, preocuparnos por los hermanos, ¿cierto? En ese caso, preocuparnos por el prójimo, ayudar al otro. Por eso es algo muy importante que nosotros podemos citar por los mandamientos, cómo Dios quiere que los usemos como guía, conectados con la justificación, con la obra de Cristo. ¿Y cómo quiere que lo usemos? Miremos, primero, teniendo el temor a Dios, no confiando en otras cosas diferentes a Dios. Segundo, Él quiere que usemos su nombre para alabarlo, para bendecirlo, para dar gracias. Tercero, Él quiere que nos centremos en el estudio de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos el verdadero reposo, que es Cristo Jesús. Cuarto, Él quiere que obedezcamos a todo aquel que tenga autoridad sobre nosotros. Quinto, Él quiere que cuidemos la vida de todos, sin importar cómo haya que hacerlo. Sexto, Él quiere que nosotros cuidemos y lo hacemos en amor y agradecimiento a Dios, los matrimonios, nuestra vida sexual. Séptimo, Él quiere que nosotros cuidemos las posesiones de los demás. El octavo, Él quiere que no hablemos de más, que tengamos cuidado con nuestra lengua. Santiago en el capítulo 3 dedica un buen capítulo a eso, que seamos muy prudentes para hablar. Noveno y décimo, que es con la codicia. Dios quiere que cuidemos los bienes de los demás, la mujer de los demás o las cosas de los demás. Entonces, la fe produce obras, pero obras para salvación, no. Obras porque, ahí está el cambio de preposición de para a porque somos perdonados, porque vivimos en la gracia. Bien. Ese es el orden que hay que dar a las obras. Las hacemos porque somos perdonados, somos salvos. ¿Bien, Ángel? Profe, ¿me escucha? Sí, ya hizo. Profe, bueno, yo creo que eh, es una recomendación para ustedes, los pastores. Yo como católico, no sé si de pronto usted me puede corregir. Usted sabe que yo pues acá en este grupo he venido respetando sus opiniones y son aceptables, ¿sí? Porque las cosas están escritas en la Biblia, pero hay cosas que también se pueden demostrar. Una de las cosas, las obras, no es solamente que va a ser la salvación. Es como una persona cuando es juez, cuando es jurídico, necesita pruebas, ¿sí? Necesita pruebas para valorar a esa persona, para hacer una evaluación a esa persona. Entonces, las obras de caridad vienen siendo como que un puntico, un espacio para que las personas puedan llenar bueno, lo que quiere Dios, pero por las obras prácticamente no hay salvación.
Tenemos que tener fe, tenemos que realizar las obras, pero las obras vienen por la fe. Porque si yo no tengo fe, ¿cómo voy a realizar obras? Gracias, profe. Pero ahí estás usando algo contradictorio, porque hablas de las obras de caridad como un puntico y luego dices que no. Sí, Eso mismo lo dijiste, o sea, tenés algo contradictorio. Porque si usted va a hablar de las obras de caridad, pues, ¿qué te dice Dios en Mateo 5:48? Hágalas perfectamente, hágalas. Y yo le soy sincero, nadie puede hacer una obra perfectamente. claro. O sea, eso no es de opiniones, Jason. Esto es muy importante, lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Porque resulta que hay una verdad absoluta, que es la escritura, es como Dios nos habla a nosotros. Entonces, nosotros no podemos tener opiniones porque, por ejemplo, esa opinión es contradictoria, la razón hace que sea contradictoria. Porque ¿qué es una Ok, caridad? Es una obra y luego decimos no necesitamos las obras. Entonces, ¿las necesitamos o no? Y vamos a hablar un poco más de ese punto, cómo la gracias, Iglesia de profe. Roma ve, ve la salvación. Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? Y el otro punto, ¿merecemos o podemos ganar por nuestros méritos la justicia de Dios? Bueno, ¿cuál es la respuesta que ustedes pueden dar a esta pregunta? ¿Cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? ¿Merecemos o podemos ganar por nuestros méritos la justicia de Dios? Zuli, y luego va Ángel. Eh, Hemos recibido el perdón de Dios a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. La justificación es un regalo de Dios y no algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios medios. Nada de lo que hagamos puede hacer que nosotros tengamos la salvación. Solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, la fe con obras va. Sí, es bien cierto, pero no, eso no garantiza mi salvación. Solamente el honor y la gloria es para Jesucristo. Puedo tener Excelente, fe, puedo hacer obra, pero no vale. Y excelente, eso sí. no justifica, pero es necesario hacerlo. ¿Cómo puedo ver yo a un hambriento tocar mi puerta y decirle no? Pero eso no significa que tengo que salvación por eso. Muy bien, excelente. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios lo hacemos. Muy bien, entonces, ¿cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? Entonces, es ahí donde encontramos esa verdad. Ángel iba a participar. Sí, y hoy entiendo en este punto que debe ser, por la gracia de Dios, hemos sido declarados inocentes y no sujetos a castigo alguno por nuestros pecados en el tribunal de Dios, por la fe en Cristo, que fue nuestro sustituto privilegiado. Entiendo de esa manera. Muy Pastor, bien. permítame en relación a lo que hablaba el hermano, o sea, solo como observación. Yo pongo en consideración Eclesiastés 5:5-6. Hablamos de las obras y hay un ángel que nos registra nuestras obras para cumplir con nosotros en el libro de la vida. Hay un ángel que nos registra nuestras actuaciones y estas son las que en el día del juicio, en cierto modo, tomará una actitud del Señor de ser favorecidos o no con esta salvación y la vida eterna. Como que le acolito al hermano Jason, porque habla mucho de las obras y hay un ángel que nos registra estas obras. ¿Cómo entender eso también, pastor? Muy amable. Sí, de nuevo, el punto es el orden, ¿cierto? Las obras son para salvación o las obras son porque somos salvos. ¿Cuál es, Ángel, la respuesta? ¿Para salvación o porque somos salvos? ¿Qué contestarías? Ángel, si te estoy haciendo una pregunta, ¿las obras son para salvación o son porque somos salvos? ¿Puedes abrir tu Gracias. micrófono? Sí, pero contéstame.
¿Son para salvación o porque somos salvos? Las obras 100% de Dios. Sí, Entonces, Él las produce, bien. Pero para nosotros, ¿porque somos sí, salvos las hacemos o para ser salvos? nosotros, porque tenemos, yo le entiendo la salvación como un hecho que tenemos de antemano. Ujú. A nosotros Dios ya nos dio, antes de que nosotros estuviéramos en espíritu. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos habla de esto. Y Jeremías 1:4-5. Nosotros ya teníamos la salvación. Ahora, discúlpeme allí, ¿podemos perder esta salvación? Sí, pero contéstame primero la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué hacemos obras? O sea, cuando se escribe, porque, por ejemplo, Mateo 25 habla de eso también, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vivimos los cristianos? Entonces, si un cristiano no produce frutos, ¿y cuáles son los frutos? Esa es la manera en que vivimos. ¿Y Así cuál es es. la manera que vivimos? Son las obras. Pero es la manera que la Biblia nos enseña cómo Dios nos ve, o sea, cómo nuestras obras son aceptables ante Dios. Es solamente por los méritos de Cristo, por los méritos de Cristo. O sea, este punto no es de acolitar pensamientos, es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Por eso, Las obras de son nuevo, directamente de carácter espiritual, ¿no? Estas son las que y se son analizan. hechos, y son Sí, hechos. Ahorita usted escuchó de Zuli un buen ejemplo. Si alguien así toca es. la puerta, tiene hambre, pues nosotros en nuestra capacidad ayudamos a esa persona. ¿Y por qué lo hacemos? Conectados con el amor de Cristo. De Cristo, así Entonces, es. ¿por qué hacemos eso? Porque somos salvos. Por eso lo hacemos, porque somos salvos. Entonces, ese es el punto. De nuevo, repito la idea, el orden de las obras. Las obras son para salvación o porque somos salvos. Porque somos salvos. ¿Y Somos por salvos. qué Dios las ve agradables? Porque Dios las escribe. Lo hace por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por usted y por mí. Bien. Sin Sí, Cristo, ¿qué quedarían de las obras? Nada. así es. Bien. Wilfredo. Estoy de acuerdo ahí, estoy de acuerdo. Bien claro, pastor, muchas gracias. Bien, Ángel. Eh, Wilfredo, ¿cómo Buenos estás? días. Dios Bien, me ¿y la vos? bendiga. Pastor, muchas bendiciones. A Aquí tu los compañero, acompaño con un tintico. Aquí en Colombia le decimos al café tintico, que mi esposa me acaba de traer. Dale, Wilfredo. claro, la pregunta es, ¿cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? Y Pablo es tan enfático cuando dice en Romanos 4 y en el libro de Efesios 2:7-8, ¿no? ¿Abraham fue justificado por las obras o por la fe? Y nosotros somos, pues, por la gracia, ¿no? Lo que dice Romanos, lo que dice Efesios, ¿no? Para vosotros los siglos venideros, las abundantes riquezas de la gracia y su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Y el 8 es determinante lo que dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación le pertenece a Él. Muy El bien, hombre, por naturaleza, somos muy falibles, pastor. así es. Y una cosa que sí tenemos que reconocer, sin Cristo no somos nada, ¿sí? Sí, Diferenciamos esto con la justicia cívica, o sea, como un cristiano, perdón, como una persona que no es cristiana, que no es creyente, hace obras, es por la justicia cívica. O sea, ¿por qué hace el bien esa persona? Porque usted y yo conocemos personas que no leen la Biblia, que no van a ningún sitio espiritual, ¿cierto? Y su vida sí. es ejemplar. Y eso es lo que llamamos la justicia cívica. Pero esa justicia cívica, ¿Dios la ve? No, no la ve. Él lo que ve siempre es a través de Cristo, que es lo importante. Gonzalo, Sí, yo iba a contestar, pero ya el hermano iba a ayudar respuesta. En las obras, pues, es parte de la fe de nosotros por medio de la gracia. Y las obras es cuando nosotros participamos de,
en medio de esta salvación que nos ha dado nuestro Señor, que cuando ya hemos sido convertidos al Evangelio, a la obra de Dios, hay generosidad. Nosotros es que tenemos que ser generosos con el prójimo, con aquel que necesita de nosotros, porque para eso por eso Cristo nos enseñó en su palabra, nos da ese conocimiento por por las obras, porque, porque ahí estamos también en el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo, llevar una cobertura en las obras de nosotros, siendo fieles a Dios, porque no solo, como dice, sí, pues, somos salvos, pero también tiene que haber obras, y las obras nos salvan. Las obras Bien, es un complemento de la fe en Cristo Jesús por medio de la gracia. bien. Entonces, vamos a checar estos pasajes que ustedes leyeron. Nosotros usamos la versión contemporánea, para que ustedes sepan, Reina Valera contemporánea, y lo usamos porque se quitan los modismos al final, ¿cierto? Entonces, si ustedes usan Reina Valera 60, otra versión, eso está bien. Entonces, veamos lo que nos dice Romanos 3, 20, 24. Por tanto, nadie, y está en negrilla para que lo podamos seguir, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Entonces aquí encontramos el término justificar. Entonces, ¿cómo hemos sido declarados justos? Pues no es por las obras de la ley, es decir, no es por los mandamientos. Nadie puede justificarse por los mandamientos, por cumplir los mandamientos. Nos dice, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, otra vez en negrilla, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y usted y yo, en clases pasadas, hemos hablado de la justicia de Dios. Esto hay que conectarlo con Romanos 1, 16 y 17, que es la justicia de Dios, que por la fe el justo vivirá. ¿Y quién es la justicia de Dios? Es el Evangelio. Recuerden lo que nos enseña Romanos 1, 16 y 17. Por el poder del Evangelio, no me avergüenzo del poder del Evangelio. ¿Y por qué no me avergüenzo? Porque ese poder del Evangelio es para mi salvación. Entonces, en estos versículos, y vamos a continuar leyéndolos, porque de aquí vemos lo importante de la justificación. O sea, cómo somos declarados inocentes. No es por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Los mandamientos. No es. Es por la justicia de Dios. Y usted y yo, como estudiosos de la Biblia, sabemos que la justicia de Dios es Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Por eso nos dice la siguiente pregunta: ¿cómo es que un pecador, o sea, cómo usted y yo hemos sido justificados ante Dios? Y continuamos con el mismo pasaje. Y ya tenemos aquí otros dos versículos resaltados. Entonces vuelvo a leer. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado, pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Ahora miremos lo que están resaltado. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. También nos dice aquí Pablo, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en que Cristo Jesús efectuó. ¿Y qué significa la palabra redimir? Comprar de nuevo. Él nos compró de nuevo con su sangre preciosa. Por eso, cuando Santiago habla de la fe, o Pablo habla aquí de la fe,
Es la misma fe que habla Santiago. Es la misma fe que nos muestra la palabra de Dios, que por medio de esta fe somos declarados inocentes. Es que nosotros somos justificados, y aquí vemos la palabra gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Es lo que nos dice la Biblia, es un mensaje muy claro. Es muy claro. No necesitamos aquí buscar una hermenéutica diferente. Sencillamente nos dice, y acuérdense lo que les he dicho en clases pasadas, contestemos como niños. ¿Cómo somos declarados justos? Por Cristo, por medio de la fe. Es todo lo que hay que explicar. Es así lo que enseña la Biblia. ¿Por qué vivimos diferentes? Por amor y agradecimiento a que Dios nos libró de ir al infierno. Por eso Cristo es nuestra paz. Como Cristo es nuestra paz, en amor y agradecimiento a Él, ¿cómo vamos a vivir? Y para saber cómo vamos a vivir, necesitamos conectarnos con los mandamientos, no con nuestra conciencia, porque nuestra conciencia, como enseña Pablo en Romanos 2, 14 y 15, nuestra conciencia puede estar entenebrecida, porque la conciencia puede decirnos, lo que hiciste está bien o lo que hiciste está mal, pero realmente lo que pone en evidencia cómo vamos a vivir son los mandamientos. Usarlos como espejo, como freno y como guía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y vamos a complementar con los versículos 25 al 28. Dice, Dios lo ofreció como sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. O sea, aquí nos está llevando a la obediencia pasiva de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia a la ley? No, sino por el de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. O sea, ¿cómo somos justificados nosotros? Por la fe, no por las obras. O sea, como empieza Pablo, termina estos versículos. Ahora, es muy importante que nosotros, ya ustedes mencionaron muy bien Efesios 2, 8, 9, que es muy claro, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí aprendemos con palabras cortas y concisas de que las obras no nos salvan. Lo que nos salva es Cristo. Y también Pablo escribió esto a los Gálatas, también a Tito, hablando lo mismo, de que somos justificados por la gracia. Entonces, ya hemos probado con la Biblia, ¿cierto? O sea, con la evidencia interna, con la escritura, que la justificación es 100% obra de Dios. Nosotros ahí no entramos. Recibimos la bendición de Dios. ¿Por qué la recibimos? Ese es el amor de Dios. Sencillamente hay que decir, amén, gracias Señor. Porque ¿cuál de todos nosotros, miserables pecadores, somos? ¿Cuál de todos nosotros no podemos hacer nada bueno? ¿Cuál de todos nosotros podemos buscar ganar algo para con Dios? No, no podemos. Por eso Dios lo hizo todo y lo hizo completo y perfectamente en Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar un poco de lo que dicen, y otra vez, estamos centrados en las tres ramas del cristianismo, ¿cierto? En cuanto a cómo somos justificados. Y por esto, esto es algo que se ha extraído de las mismas confesiones o lo mismo que han escrito estas ramas del cristianismo. Entonces,
en el Concilio de Trento, y ustedes saben que la Iglesia de Roma, como lo aprendimos en clase pasada, le da el mismo valor a la escritura que a lo que dice el magisterio o lo que dice el Papa, pues le dan mucha importancia a los concilios. Entonces, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema. Entonces, los que creemos de que somos justificados por la fe sola, y la palabra anatema, ustedes saben que significa maldito. También aquí es algo que dice, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Y la Iglesia de Roma, ¿cómo llama esta gracia? La llama la gracia infusa. ¿Y qué significa la gracia infusa? Pues que Dios ha dado la capacidad al hombre de hacer obras para ser salvos. Miren, no interpreta la gracia como gracia, sino que ha cambiado el término gracia y eso lo podemos leer en su catecismo, en sus documentos que están escritos en las confesiones de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que creer? No es que nosotros seamos capacitados para hacer obras o que venga esa gracia infusa y que podamos hacer obras para salvarnos uno a uno, no. Dios lo hizo todo. También encontramos las iglesias reformadas o protestantes. Dicen, para ser salvo uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Entonces aquí se habla de la iniciativa personal y eso es muy contradictorio. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dice Efesios 2:1. Él nos dio vida. Nosotros no podemos aceptar a Cristo. Y esto tiene que ver mucho con pensamientos de que nosotros podemos aceptar o hacer lo bueno o hacer lo malo. No. Si nosotros entendemos lo que la Biblia nos enseña, por naturaleza hacemos lo malo. Si usted estudia todos los personajes bíblicos de la Biblia, Dios no oculta el pecado de ellos. Y así somos usted y yo. Por naturaleza hacemos lo malo. También se habla mucho de que uno tiene que, este término se usa mucho y eso se habla a raíz de la obediencia humana. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué muestra la ley? Si usted y yo estudiamos la carta a los romanos conscientemente, nos damos cuenta de que somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestra carne. Solamente por Cristo es que hemos sido liberados de esa esclavitud. Y solamente el Espíritu Santo hace que vivamos diferente. Y también hablan de la santidad personal. Únicamente es necesario vivir en santidad porque sin la santidad nadie verá a Dios, que esto es un texto bíblico que encontramos en Hebreos y es un texto que busca ser santo por sí mismo. Pero si nosotros ponemos la palabra santidad dentro del concepto bíblico, pues nosotros sí vamos a ver al Señor. Nosotros sí somos santos. Nosotros sí tenemos santidad, pero no por nuestros propios méritos. Es como nos ve el Padre en los cielos a través de Jesús. Entonces, podemos ver cómo lo creen. Y nosotros creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por la fe. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. Y ustedes leyeron ahora estos pasajes en sus respuestas. Entonces, cada uno de nosotros, porque la salvación es individual, pues recibimos el perdón de los pecados únicamente por medio de la fe, lo que Cristo hizo. Y recuerden que esta fe aún es un regalo de Dios, que no es algo que nosotros podamos hacer. Jonathan.
Sí, profesor, bueno, por ahí pensaba que es importante, para mí, en lo personal, es importante decir esto. eh, Supongamos que las iglesias protestantes reformadas dicen que debemos obedecer como una obediencia humana, o otras pueden sostener sin santidad nadie verá al Señor. Creo que me parece en lo personal que como creyentes debemos buscar una estabilidad o un punto medio, porque si bien es verdad que la Escritura nos dice esto, que somos perdonados y recibimos el perdón gratuitamente, pero eso no me tiene que llevar a vivir una vida alocada o en pecado o viviendo fuera de la voluntad de Dios, digamos, ¿no? Porque decir, bueno, yo ya soy, total, Dios ya me justificó, voy a pecar, o total, Dios ya me salvó, voy a vivir como quiero, y mi vida nunca es transformada. Y entonces yo, bueno, si obedezco o no obedezco, me da igual, total, Dios ya hizo, y no se trata de eso. Creo que lo veo como un conjunto de cosas, ¿viste? La justificación, la santidad, porque debemos también, si bien ya Dios nos hizo santo, pero creo que me parece que tenemos que trabajar en pos de esa santidad también, ¿no? Como hijo de Dios, ¿no? Sí, otra vez, ¿cierto? ¿Por qué hacemos obras? ¿Verdad? O sea, no es algo que nosotros buscamos. Cuando leemos Efesios 2:10 nos dice que el Espíritu Santo ha preparado esto. O sea, las obras que hacemos es por el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos conectados con la fe bíblica, con lo que Cristo hizo, en amor y agradecimiento a Dios, vivimos diferente. Pero no porque tenemos que ser obedientes, no porque tenemos que ser santos. Cambiamos esos dos términos por la palabra agradecimiento, por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cierto? Eso es el Evangelio. O sea, ¿qué produce las obras? El Evangelio, el amor y el agradecimiento a Dios. Entonces, así no vamos a hacer nada obligados. Así es como se vive más genuinamente. Así es como podemos vivir más mostrando el amor. Jason. Profe, cuando Jesucristo dice, vayan, prediquen el evangelio, sanen enfermos, echen fuera demonios, eh, eso lo podemos ver como una obra de caridad, porque si lo vemos como una obra de caridad, prácticamente es un mandato, claro, por Jesucristo, Dios, y le da esa orden tanto a los discípulos, pastores y obviamente de los discípulos, ellos enseñan. Entonces, con ese mandato que Jesucristo da, nosotros lo podemos ver como una obra de caridad o es una pregunta, profe. No podemos usar la palabra caridad porque la Biblia no habla de caridad. Cuando Ok, usted menciona esos términos, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que hagamos discípulos. O sí, sea, Dios pero, quiere que vayamos y prediquemos la palabra de Dios a otros. Eso es lo ok, que Él manda. sí, Y pero en el momento, eso está conectado con el tercer mandamiento, porque el ok, tercer mandamiento que nos dice, guarda el día de reposo, pero ¿cuál es el día de reposo? Es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a que otros conozcan el verdadero reposo que es Cristo? Pues predicando la palabra de Dios, como dice Jesús en San Mateo 28, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas estas cosas. Bien, y lo que manda Jesucristo, ¿cómo lo podemos llamar, profe? pues depende del contexto, porque Jesucristo a veces usa la ley para Sí, mandar cosas, depende del contexto, pero cuando estamos hablando de ir a ser discípulos, es un fruto del Evangelio, es del Evangelio. el término vayan y echen fuera al demonio, ¿cómo lo podemos ver, profe? Pues hay que ir al contexto porque nuestro Señor Jesucristo únicamente mandó a los apóstoles y a los 70 que muestra Lucas,
hacer esto, pero nosotros no tenemos ningún otro mandato bíblico o en las cartas no se ve ningún mandato bíblico que podamos sacar demonios. Porque si Cristo hizo todo, si Cristo hizo todo, y eso es un buen tema para conversar en alguna oportunidad, pero eso es la hermenéutica. ¿A quién le mandó Jesús eso? A Ok, sus apóstoles, a los 70, ¿sí? A nosotros no, nosotros ¿cuál mandato tenemos? Predicar la palabra de Dios. Ese es el mandato que tenemos. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? ¿Hacer milagros? No. Nosotros no tenemos que hacer milagros porque la evidencia, la Biblia, los milagros que muestra la Biblia son más que necesarios. Por eso al principio, solo escritura, solo escritura. Que Dios hoy en día hace milagros, sí, pero no podemos usar esos milagros para que la gente crea, porque para que la gente crea, ¿qué dice la Biblia? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien. Entonces yo creo en amor cristiano, Jason, tal vez ir quitando la palabra caridad, porque la Biblia no habla de obras de caridad. Yo sé que el concepto viene mucho del catolicismo romano, ¿cierto? Pero hay que hablar sí. más es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conectados con el Evangelio. Hay más libertad, hay más agradecimiento. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros, detrás de todo esto de Academia Cristo, ¿cierto? Ustedes saben que es un estudio gratuito, pero Sí. ustedes saben que en Internet todo es pago. La publicidad con la que ustedes llegaron, este Zoom para poder que podamos estar grabando tiene que ser pago porque, por ejemplo, el Zoom gratuito no lo es, no lo puede grabar. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Otra vez conectados con el Evangelio, porque queremos que todos conozcamos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es un fruto del Evangelio. Bien, En vez de obra, llamarlo doctrina. en verte, o sea, las obras hay que llamarlas obras, porque la Biblia habla de obras, ¿cierto? Sí. Pero el punto es, ¿por qué hacemos las obras? Ok, profe, ok, Hacemos las ok. obras por amor y agradecimiento. Bien, Ok, profe, por gracias. amor y agradecimiento a mi Señor. Muy bien. Pues gracias, hermano, por participar. Wilfredo, Pastor, hablando de las obras, sí, cierto, la Iglesia Católica siempre le da valor a las obras para poder hacer, ¿no? La Iglesia pen- protestante también tiene su método porque siempre en las campañas, en los cultos evangelísticos, siempre hemos dicho, pues no, quien quiere recibir a Cristo, pasan adelante, haga esta oración, y eso era ser cristiano, ¿no? Eh, un poco estudiando a fondo la Biblia, entendiendo la doctrina, la palabra. Jesús nunca dijo, a ver, chicos, pasan adelante, quien quiere recibirme, yo voy a orar por ustedes, ¿no? Y al cambio, Jesús, en su ministerio buscaba que se dieran cuenta quién era este hombre, ¿no? Como el caso de Saqueo. Saqueo fue un hombre muy, en su costumbre, en su forma de vida, era muy pegado a la corrupción, pero cuando llega el Cristo a la vida de él, él se da cuenta de las actitudes. Entonces no le dice tú vas a cambiar o tú vas a hacer esto, no. Y creo que el Evangelio es lo que nos confronta en nuestra realidad. Y de ahí, y eso es lo que tenemos que, yo personalmente digo, no, yo valoro, no, lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Entonces eso me cambia toda mi perspectiva como profesional o como trabajador o cual fuera nuestra situación, ¿no? Y entonces, una vez que me revela quién es Él, entonces me doy cuenta que soy tan pecador y yo necesito ser redimido o justificado en su gracia, ¿no? Entonces, y esa actitud es lo que nos lleva a hacer la sombra, no porque ¿sí? nosotros somos buenos, sino en gratitud a ese amor que Él hizo en la cruz. Y las obras de los cristianos para mí es es el resultado de la gracia, de la misericordia que el Señor hizo en la persona. Así como en caso de Saqueo, ¿no? Empezó Sí, a darle, no le dijo que soy, tú robaste mucho y ahora tienes que compartir. Y él se da sí, cuenta de sus actitudes. así Disculpa, es. ah, Bueno, gracias, pastor. muy bien, Wilfredo, sí, es por esto.
Ahora la siguiente pregunta, quiero escuchar su respuesta. ¿Por qué a veces se llama la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae? Y recuerden que aquí no estamos hablando de una denominación como tal, ¿cierto? Sino que la enseñanza bíblica que da la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué a veces se llama la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae? ¿Quién desea participar? Ángel. En esto tendríamos que tocar lo que dice Mateo 7:14, dice, cuando habla sobre la puerta ancha y angosta, ¿no? Entonces, quienes van por la puerta angosta son los elegidos, los sellados de Dios, y los que van por la puerta ancha son los que van a perdición. No sé si valdrá esta interpretación en este sentido. Sí, está muy bien usados esos versículos, porque de verdad eh, esa puerta ancha, pues podemos ver que la gente va con tantas obras, es un comentario que una vez escuché, que por eso necesitan una puerta ancha, pero no van a poder entrar. Y la puerta angosta, porque sabemos que esa puerta angosta es Cristo, ¿cierto? Que es la justifica, quien los justificó. Muy bien, gracias Ángel. ¿Alguien más? ¿Zuli? Sí, en la doctrina de la justificación por la fe es fundamental para la Iglesia y se considera la doctrina sobre la cual la Iglesia se sostiene o cae. Esto se debe a que la justificación por la fe es el corazón del Evangelio y cualquier desviación de esta doctrina puede llevar a una distorsión del mensaje de la salvación. Muy bien, Zuli. Muchas gracias por sus respuestas. Y encontramos esto, lo que dice Pablo en Gálatas 5:4, ¿cierto? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia hemos caído. O sea, el que cree que es salvo por la gracia, por las obras, perdón, el que cree que es salvo por las obras, pues se desligó de Cristo. Está confiando en sí mismo, está confiando en sus obras, en sus pensamientos, en sus palabras. Entonces, ¿cómo se cae de la gracia? Cuando creemos que las obras son importantes para salvarnos y sacamos a Cristo de esta ecuación. Pues a Cristo no la podemos quitar, por él somos justificados. Por eso, cuando nosotros estamos estudiando el pecado y la gracia, pues la gracia es muy clara. Somos declarados no culpables por Cristo. Recuerda el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es clara. Él no tenía nada que hacer. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, otra vez Pablo, ¿a dónde lo llevó? Al carcelero de Filipos, a creer en Jesús. Y es esto muy importante, que nosotros desde hoy, conectados con la palabra de Dios, necesitamos saber que las obras no nos salvan, que lo que nos salva es Cristo. Y necesitamos ver el orden de las obras. ¿Por qué hacemos obras? Porque somos perdonados en amor y agradecimiento a Dios. Entonces, es algo que produce el Evangelio. Ahora, esta siguiente pregunta. ¿De dónde viene la enseñanza de que somos salvos por medio de nuestras obras? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿Quién desea participar? Ángel. Pastor, pienso yo que tenemos que remontarnos primero al cielo cuando se produce la rebelión de Satanás. El segundo punto sería en el Edén, cuando Adán y Eva
Entre ellos se contradicen, se pelean y buscan una excusa. Y el tercer elemento le pongo yo, las clases sociales que tenía el pueblo judío. Cada cual manifestaba una manera de ver a Dios. Esos 3 puntos pongo a consideración, pastor. Muy bien, ¿alguien más? Jason. Profe, eso viene, ¿de dónde viene la enseñanza que somos salvos por medio de nuestras obras? Yo creo que hay un pasaje bíblico donde Jesús se enfrenta con los fariseos y maestros de la ley. Habían sacerdotes también. Y él les dice, porque ellos se creían que eran los salvadores, en ese tiempo ellos se creían los reyes. Pero cuando Jesús viene acá, baja del cielo, obviamente el único salvador es Él. Nosotros prácticamente somos salvos es por Jesucristo, ¿sí? Porque en el momento en que Jesucristo se enfrenta con esos fariseos, Jesucristo le demuestra que Él es la luz, Jesucristo le demuestra que Él es la salvación, Jesucristo le demuestra que Él es el pan de vida, Jesucristo le demuestra que para ir al Padre tienen que ir primero por Él. Entonces, eh, yo creo que, o estoy errado en esa respuesta, profe, que Está bien, sí, los fariseos, los líderes religiosos, muy bien. Zuli. La enseñanza de dónde viene la enseñanza que somos salvos por medio de nuestras obras, es por medio de la interpretación errónea que hay entre la fe y las obras. Mire, aunque las obras son importantes como evidencia de una fe viva, no son el medio por el cual obtenemos la salvación. Esta enseñanza puede venir de fuentes como el legalismo, que enfatiza la capacidad humana para ganar la salvación a través de las obras. Muy bien, Zuli, muy bien que menciones el legalismo. Jonathan. Sí, profesor. Bueno, yo diría dos de la Iglesia Católica y no, y yo lo primero que se me ocurre es la ley, la ley que los judíos constantemente, que ahí en Gálatas enseñan eh, o quieren que los creyentes guarden la ley y que no tenía nada que ver con la salvación, si era el evangelio que iba a salvar a los creyentes. Pero yo creo que tiene que ver con la ley. Muy bien, ¿cómo se predica la ley? Sí, eso, lo que hablaba también Zuli de legalismo. Wilfredo. Eh, sí, voy a corroborar lo que dijo la hermanita y el hermano que me ha antecedido, ¿no? Uno es la mala interpretación, vemos los fariseos, que eran hombres muy, amaban hacer las cosas, pero su corazón estaba lejos, y posteriormente adoptan los arminianos y también la Iglesia Católica, ¿no? Esa postura. Gracias, pastor. Muy bien, y Jason volvió a levantar la mano. profe, esto es como que una pregunta. En caso tal, yo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo no creo en nada. Yo soy una persona que no creo en nada, no creo ni en el cristianismo, ni en el protestantismo, ni en el catolicismo, no creo en nada. Pero de pronto yo me encuentro con una persona, yo tengo un dolor de cabeza, yo tengo una enfermedad, y me encuentro con una persona que sea cristiana, que sea de esas personas que son entregadas a Dios, que son entregadas a Cristo. En el momento en que yo le diga, necesito que ore por mí, porque me han dicho que en el momento en que una persona ora por alguien, ¿sí? Lo podemos ver como una obra, como una doctrina o como un mandato. Sí, primero que todo, esa persona que tiene el dolor de cabeza
y que no es creyente necesita escuchar de la ley, que hay un problema más grave, que es con dolor de cabeza, que es el pecado, y mostrar lo que trae la ley, los efectos de la ley, el castigo que merece en cuanto a esto. Y luego, ¿qué se le predica? El evangelio, porque esta persona necesita creer en Jesús como su Señor y Salvador antes de poder saber qué fue lo que hizo Cristo, ¿cierto? Entonces, es lo primero que uno necesita hacer cuando está hablando con alguien que no es creyente, para que escuche la palabra de Dios y llegue a la fe y pueda confesar que Jesús es el Señor y Salvador. Si yo sencillamente voy a actuar, voy a orar por esa persona sin predicarle la palabra de Dios, creo que estoy pecando yo en ser egoísta, porque no le estoy dando lo que más necesita, que es el perdón de sus pecados dado por Entonces Cristo. podemos ver los fariseos, los maestros de ley, sacerdotes, eran egoístas con Cristo, porque Sí, ellos querían que los que estaban enfermos llegaran a ellos, ujú, ¿sí? así Que no es. llegaran a Cristo, porque a Cristo le Sí, llamaban como un falso. sí, eso es muy Entonces, triste. obviamente Cristo le demostraba la salvación. Entonces, es muy cierto, profe. Muchas gracias, profe. Sí, sí. Por eso Jesús los llamó ciegos, guía de ciegos. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde viene la enseñanza de que somos salvos por medio de las obras? Pues primero, nuestra naturaleza pecaminosa. Y sabemos de dónde viene la naturaleza pecaminosa. Después de que Adán y Eva pecaron en el Edén, pues sabemos que ellos ya querían salvarse a sí mismos. Ellos quisieron esconderse de Dios. Ellos quisieron eh, respaldarse o esconderse echándole la culpa al otro por causa de haber pecado. Y todos sabemos que desde que Adán y Eva pecaron, pues todos nacemos con ese pecado. Y lo que decía, eh, y lo que decía Ángel es cierto, eso viene del diablo, eso viene del diablo. Esa falsa doctrina viene del diablo. Y en los evangelios nos encontramos los fariseos, y ese es el problema que identificamos bien, y el tema de los falsos profetas. Entonces, una de las claves es que los falsos profetas siempre quieren hablar lo que las personas quieren escuchar. Y detrás de todo esto, pues está el autor intelectual de la falsa doctrina, que es el diablo, que esas doctrinas vienen del infierno. Por eso es muy importante que usted y yo, y por eso esta clase es importante. Yo quiero que nos quitemos de la mente a cuál denominación yo pertenezco, porque necesitamos estar desconectados con la palabra. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Punto aparte. No tenemos más que decir, no tenemos más que agregar, no tenemos más que opinar sobre eso. La obra es totalmente de Dios. Y cuidémonos de la predicación de la falsa doctrina. Por esto hay que tener mucho cuidado con la doctrina del decisionismo. O sea, para ser salvo uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Hay que tener cuidado con esto, porque le estamos quitando la gloria a Dios. Estamos poniéndonos por encima de Dios. Ni ninguna iniciativa personal, ni acción humana, ni razonamiento lógico, pues puede salvarnos, porque todo lo hizo Cristo. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado. La doctrina se expresa. Miren esta frase. Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro con obedecerle nuestra vida. Esto es salvación por obras. Cuando dice tenemos que aportar, o sea, la obediencia humana, el esfuerzo, el sacrificio, de nada sirve porque estamos quitándole todo el honor a Cristo. Por eso yo creo que ustedes han escuchado desde el día uno de nuestra clase que decimos, ¿a quién le damos la gloria? Si nosotros en algún momento damos gloria a nosotros, pues ahí hay falsa doctrina. Toda la gloria es a Dios. Por eso necesitamos saber cómo hablamos, cómo expresamos la doctrina. Eso es muy importante. Somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pues eso ya lo estábamos hablando ahora, que eso está en Hebreos 12:14.
Entonces, aquí también vemos que está la obra explícita. Es necesario vivir en santidad. Y es un texto sacado de su contexto. Y ya lo vimos ahora, de por qué somos llamados santos, es por Cristo. Entonces, la santidad personal de verdad nos engaña. Es imposible que nosotros podamos ser santos por nuestros propios méritos. Es ahí lo importante del Espíritu Santo. Por esto, vemos lo que nos dice Primera de Juan 2, 1, 2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, mire lo que dice Juan, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por lo del todo el mundo. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco de la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Entonces, todo se basa en que la obra de Cristo fue por todo el mundo y también vamos a ver que, hablando de nosotros, que hoy creemos en la obra de Cristo y vamos a poder ver que solamente en Cristo tenemos el perdón. Primera Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, se dio a sí mismo en rescate por todos. Y es acá donde vamos a hablar de la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Entonces, ¿qué es la justificación objetiva? Y recuerden el señalamiento que les hice de Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Entonces, Jesús ha pagado por los pecados del mundo entero. Entonces, el mundo entero es el objeto de su perdón. Entonces, Él murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. Ahora, justificación subjetiva. ¿De quién está hablando? De usted y de mí. Una persona individual o sujeto recibe el perdón que obtuvo Jesús cuando el Espíritu Santo llama a una persona a la fe. ¿Y cómo el Espíritu Santo llama a una persona a la fe? Pues por medio de lo que llamamos los medios de gracia, que es el bautismo y el evangelio. Entonces, ¿qué es la justificación objetiva? Jesús murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. Subjetivo ya es personal, ¿cierto? El sujeto de la obra que hace Cristo, que ya es individual. Somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Y como un resumen, pues la Iglesia de Roma que enseña de que la justificación es una combinación de nuestra fe y nuestras obras. Nosotros que creemos que somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. Las iglesias reformadas o protestantes creen que son justificados por una combinación de nuestra fe y nuestras obras, pues somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. Es lo que nosotros creemos y es lo que enseña la Biblia. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ángel. Pastor, solamente como observación, si leemos nosotros Job 31:4, le voy a leer textualmente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Esta palabra última, inteligencia, de todo lo que estamos estudiando yo en los cuatro cursos bíblicos, el hombre requiere de un cierto grado de inteligencia para discernir entre lo que es la salvación, el evangelio, el legalismo, el pecado, en definitiva. ¿No cree usted que aquí el Señor en la creación nos estaba ya restringiendo este conocimiento al no decir que tenemos inteligencia? Una observación para entender esto, pastor. Sí, en clases pasadas, y gracias Ángel, hablamos de que nosotros tenemos, Dios nos dio esa inteligencia o la razón para usarla de dos maneras. Pues, de manera magisterial es cuando usted usa la razón para interpretar la Biblia, solamente va a creer lo que tu razón te permite que creas.
Pero si usamos nuestra razón de manera ministerial, o sea, guiada por el Espíritu Santo, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Pues, ¿para qué es la Biblia? Pues la Biblia nos enseña acerca de cómo somos salvos. Hay cosas en la Biblia que no vamos a entender, lo vimos en la clase pasada, ¿te acuerdas? Hay cosas en la Biblia que es imposible nosotros entender con nuestra razón. Y ahí es donde lo dejamos en manos de Dios. Ahí es como Dios realmente le mostró a Job. Pues, Job no estaba presente cuando él creó los cielos. Y eso hace parte de que no podemos conocer todo de Dios, solamente lo que tiene la Biblia, la Escritura, ¿verdad? Y pues para usted y para mí, somos felices, porque lo que Él nos ha revelado es para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Eso es más que suficiente. ¿Bien? ¿Te hizo? Profe, bueno, ahí con lo que dice el hermano, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando las cosas como quien dice? A mí muchos ateos me han dicho, sí, que ese es el cristianismo, la creencia en Dios es es un dogma, es un no sé qué, y comienzan. Yo le digo, bueno, el dogma es el tipo de creencia que uno tenga. Usted cree prácticamente en lo científico, usted cree prácticamente en la ciencia, ¿sí? Ahora yo le pregunto a usted y a los científicos, ¿dónde estaban ustedes cuando Dios creaba las cosas? Pregúnteme, profe, si me han contestado. No me contestan, no Sí. saben responderme. Profe, lo que quería connotar acá, yo la verdad, yo le digo una cosa, yo estoy estudiando teología, ¿sí? Y a mí la teología me enseña a ser neutral. En la ayuda número 29, ¿sí? Dice, resumen, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana. O sea, para mi concepto, las dos tienen razón, porque por eso yo le puse el ejemplo ahorita, que en caso de que una persona llegue a mí, por decir, un evangélico, y me diga, mira, tú estás enfermo, escucha la palabra de Dios, comienza a ir a la iglesia, sea cualquiera, católica o pastoral, cualquiera, totalmente que se escuche la palabra de Dios. Después que la persona llegue a escuchar la palabra de Dios, llega a la iglesia, porque nosotros vamos a la iglesia. No, obviamente nosotros somos la iglesia, pero si usted tiene una iglesia, yo voy a su iglesia, yo voy a su templo a escuchar la palabra. Y yo voy a decir un momento, yo le voy a decir a usted, pastor, ore por mí. Mire que en la iglesia católica dice, somos justificados por una combinación de nuestra fe y nuestras obras. Y la luterana dice, somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. Claro que sí, aparte de las obras. Lo principalmente, para mi concepto, profe, no sé si de pronto usted me puede ayudar con esto. Yo, para orar por esa persona va a confiar en mí porque esa persona ve que yo estoy predicando la palabra y que esa persona ve que yo tengo fe. Esa persona nos va a preguntar, bueno, venga, ¿usted cómo alcanzó esa fe? Leyendo la palabra. Entonces, para mí, las dos tienen razón, las dos, pero más por la fe. Gracias, profe. Pues si esas personas van a confiar en nosotros, están mal, porque no pueden, no tienen necesidad de confiar en nosotros. Por eso hay que primero predicar la palabra de Dios. O sea, y no puede ser igual, o sea, la teología no puede ser neutral, porque si usted dice que la teología es neutral, pues eso es lo que trae el modernismo hoy en día y el posmodernismo. ¿Qué dice el posmodernismo? Que no hay una verdad absoluta. Entonces lo que usted está diciendo es que al hacer la teología neutral no es una verdad absoluta. Y la teología, que es el estudio de Dios, pues necesita estar conectado con la palabra de Dios. Si no está conectado con la palabra de Dios, pues no es teología, no es teología. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo expresamos la doctrina. Y bueno, pues creo que hay una gran diferencia en la fe bíblica que enseña cómo somos justificados por la fe y no por las obras. Entonces, no podemos decir que es igual lo que creemos con la iglesia de Roma, ni la iglesia reformada, ni protestante, porque las obras son un problema para esas denominaciones. Yo no. Pues personalmente, si para mí no hubiera problema, pues yo seguiría en una de estas fe. Yo lo que miro es lo que me enseña la Biblia. Bien, entonces, si nosotros vamos a orar por una persona y la persona
dice que confía en nosotros, no, ahí hay un problema. Esa persona necesita escuchar de Cristo, no de nosotros. Y yo oro por mucha gente, pero también les predico que es lo más importante y yo no soy mejor que ellos. Siempre hay un texto que dice que hay un solo mediador y la gente que cree en Jesús como su Señor y Salvador, su oración también va a ser escuchada. Ok, Entonces, profe. por eso es mejor, es crear la fe y lo invito para que piense en esa frase, que es una frase peligrosa. Jason, se lo digo con el amor. La teología no es neutral. No Ok, puede profe. ser, no es neutral, porque está hablando de Dios, de nuestra salvación. Sí, Zuli, señor. gracias hermano por la parte. Pero esos temas son muy buenos que los pongan acá, porque todos estamos aprendiendo. Son temas muy buenos que Gracias, profe. traemos a ustedes. Zuli, Sí, mire, eh, algo que escuché de algún comentario dice de los dones. Bien es cierto de que en la Biblia encontramos dones, ¿verdad? Habla de dones, pero yo me sorprendo muchas veces al escuchar a pastores, es que yo oré y por eso se sanó tal, o sea, a veces he visto hermanos que dicen, tenía el dolor de estómago y se me quitó, tenía parálisis, se me quitó, y dicen, no, y el otro se levanta y dice, bueno, yo porque yo oré y, y se hizo el milagro. Entonces, esas expresiones creo que está por demás, ¿no? Eh, Gracias, pastor, porque usted está enfatizando algo muy importante que dice que no es por mí. O sea, dicen, por ejemplo, ahí en la boca de muchos pastores también y líderes dicen, yo expulsé. O sea, y yo me pregunto, ¿pero qué es el ser humano contra huestes espirituales para expulsarlo? O sea, no, no está dentro de mí, al menos yo no soy de esa idea de que una persona puede decir lloré, yo expulsé, y esas frases, ¿no? Que pueden expresarse. Gracias. gracias por el comentario, muy acertado. Siempre la gloria para Dios. Muy bien, vamos a terminar con oración. Conclusión grande, las obras, ¿por qué las hacemos? Porque somos salvos y hemos sido justificados por medio de la fe, por la obra de Cristo. Oremos. Señor de los cielos, queremos dar gracias por la bendición de tener el contacto con tu palabra. Permite, Señor, que todos nosotros estemos enfocados en lo que la Escritura dice. Somos justificados, declarados inocentes únicamente por los méritos de Cristo. Que esta confesión de fe permita que siempre Viviana. podamos enseñarla a otros y podamos guiar a otros para que conozcan de este amor inmerecido que tú nos has dado. Oramos también, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestra vida, para que nuestra fe sea conectado con la Escritura y podamos seguir creciendo juntos en la fe. También permite, Señor, que podamos hablar a otros de Jesús para que también puedan confesar en quién somos perdonados y por qué somos perdonados. Bendice el resto de actividades que tenemos en esta tarde, en este día, y que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, un placer haber estudiado con ustedes. Gracias por las preguntas, por su participación y estar enviando la tarea para el próximo miércoles, el cual los espero en este horario. Un buen día en el Gracias, Muchas Señor. pastor. gracias. Buen día con todos. A Muchas ustedes, un buen Chao, día. Ya, pastor. Dios lo bendiga, chao, pastor. Dios hermano. lo bendiga. Amén. Estamos Que hablando. Dios Gracias por estar acá. lo- Abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. que Dios lo bendiga. Bien, Gonzalo. Gracias, Ángel, por participar y todo. Seguimos en contacto.